En México, las funerarias no son solo negocios, son portales entre la vida y lo que sea que venga después. Todos hemos pasado frente a una de esas viejas casonas de la colonia Roma o el centro de Guadalajara, con sus cortinas pesadas y ese olor penetrante a crisantemos y formol. Decimos que los muertos no hacen nada, que hay que temerle a los vivos, pero quienes trabajan cuando la ciudad duerme saben que hay silencios que pesan más que el plomo y miradas que se sienten incluso cuando los ojos han sido sellados con pegamento quirúrgico. Esta es la historia de Mateo, un embalsamador que aprendió que, a veces, la muerte es solo un estado transitorio. Mateo no creía en fantasmas. Para él, el cuerpo humano era una máquina que simplemente dejaba de funcionar. Trabajaba en Funerarias del Sagrario, un establecimiento de abolengo en una ciudad colonial, de esos lugares con pisos de mármol frío y techos altísimos que amplifican cualquier susurro. Era un martes de lluvia torrencial cuando llegó el servicio. No fue una ambulancia ni una carroza oficial la que trajo el cuerpo, sino una camioneta negra sin rótulos. Dos hombres bajaron una camilla con una rapidez inquietante, entregaron un fajo de billetes al recepcionista y se marcharon sin pedir recibo ni dejar datos de familiares. El cuerpo estaba envuelto en una sábana de lino gris, no en la bolsa forense habitual. Mateo bajó al sótano, el área de preparación. El olor lo golpeó de inmediato, no era la putrefacción dulce de un cadáver común, sino un aroma metálico, como sangre vieja mezclada con tierra mojada. Al destapar el cuerpo, Mateo se quedó helado. Era un hombre joven, de unos 30 años, pero su piel tenía una palidez azulada extrema. Lo extraño no era su muerte, sino las marcas. Tenía incisiones precisas en las muñecas y los tobillos, pero no eran de una autopsia, estaban cosidas con un hilo de seda negra de forma manual, casi artística. Mateo comenzó su rutina. Conectó la bomba de inyección para reemplazar la sangre con formaldehído. Normalmente, este proceso infla ligeramente las venas y devuelve un color rosáceo artificial al rostro. Pero esta vez, la máquina empezó a forzarse. El manómetro subía a la zona roja. Había una obstrucción. Vamos, amigo, no me des problemas hoy, susurró Mateo, ajustando la cánula en la arteria carótida. De pronto, un sonido rompió el zumbido de la máquina. Un chasquido seco. Mateo miró la mano del cadáver. Los dedos, que antes estaban extendidos, ahora estaban ligeramente contraídos, como si estuvieran sujetando la mesa de acero. Rigor mortis tardío, pensó Mateo, intentando calmar su pulso. Pero el rigor mortis no ocurre después de que los músculos han sido manipulados. Mientras trabajaba en el rostro, aplicando las copas oculares bajo los párpados para evitar que se hundieran, Mateo sintió una corriente de aire helado. La puerta del sótano, que siempre estaba cerrada con pestillo, estaba entreabierta. Se acercó a cerrarla, y al darse la vuelta, el corazón se le detuvo. El cuerpo ya no estaba en la misma posición. La cabeza del hombre estaba girada exactamente hacia donde él se encontraba. No era un movimiento brusco, era un giro sutil, como si lo estuviera siguiendo con la mirada a pesar de tener los ojos cerrados. Mateo decidió terminar rápido. Tomó el trocar, el instrumento largo y afilado para aspirar cavidades, y lo introdujo en el abdomen. En ese instante, la luz de la sala parpadeó y un quejido gutural salió de la boca del muerto. No fue el escape de gases común en los cadáveres, fue una exhalación controlada, una palabra ahogada que sonó como un nombre, Mateo. El embalsamador retrocedió, tropezando con una bandeja de instrumentos que cayó al suelo con un estruendo metálico. El silencio que siguió fue absoluto. El teléfono de la pared comenzó a sonar. Con manos temblorosas, Mateo contestó. Era el dueño de la funeraria desde su casa. Mateo, escucha bien. Me avisaron que llevaron un cuerpo hace una hora. No debiste aceptarlo. Los hombres de la camioneta no son familiares. Hubo un error en la morgue central. Ese hombre no fue declarado muerto por causas naturales, Mateo. Ese hombre pertenece a una secta de la periferia. Dicen que practican la catalepsia inducida para cruzar el umbral. No le inyectes el formol.
Si lo haces, lo atraparás en un cuerpo despierto pero muerto. Mateo miró la bomba de inyección. El tanque de formaldehído estaba vacío. Ya le había inyectado 4 litros. Mateo colgó el auricular, el sudor frío le recorría la espalda. Lentamente, volvió la vista hacia la mesa de preparación. El cuerpo ya no estaba acostado. El hombre estaba sentado, con la espalda encorvada y los hilos negros de sus muñecas reventados, colgando como flecos. El cadáver giró la cabeza lentamente. Sus ojos, que Mateo había sellado minutos antes, estaban abiertos de par en par. No había iris, solo una negrura absoluta causada por la presión del químico. El hombre estiró una mano hacia Mateo, una mano con la piel ya endurecida por el formol, y con una voz que sonaba como arena raspando el metal, susurró. «Está quemando, sácame el fuego, o entra tú conmigo». En ese momento, la luz se apagó por completo. En la oscuridad del sótano, solo se escuchó el sonido de unos pasos descalzos y pesados golpeando el mármol, acercándose a la esquina donde Mateo intentaba, inútilmente, no respirar. En el mundo de las funerarias mexicanas existe una regla no escrita: nunca abras un ataúd que viene sellado de fábrica. A veces, las familias piden servicios de ataúd cerrado no por el estado del cuerpo, sino por promesas que hicieron en vida o por tradiciones oscuras que se pierden en los pueblos de la periferia. Lo que verás a continuación no es una leyenda urbana de Internet, sino el testimonio de lo que ocurrió en una prestigiosa funeraria de la colonia San Rafael en el invierno de 2014. Un turno de noche que comenzó con un servicio de lujo y terminó con una verdad que nadie quería desenterrar. Don Julián tenía 30 años trabajando como recepcionista nocturno. Había visto de todo: llantos histéricos, peleas por herencias frente al féretro y hasta gente que intentaba revivir a sus muertos con ritos extraños. Pero nada lo preparó para la llegada de la familia Valenzuela. Eran las 2:00 de la mañana cuando una carroza fúnebre de color gris mate, sin logotipos, se estacionó frente a la entrada. De ella bajaron 4 hombres vestidos con trajes impecables, pero de una palidez que rivalizaba con la de los difuntos que albergaba el lugar. Traían un ataúd de madera de caoba pesadísima, reforzado con herrajes de bronce que parecían más cerraduras de una caja fuerte que adornos fúnebres. Sala 4. Pago en efectivo por 3 días de velación. Puerta cerrada. Nadie entra, ni siquiera el personal de limpieza, dijo el que parecía el patriarca, un hombre cuya voz sonaba como si tuviera la garganta llena de tierra. Don Julián aceptó el fajo de billetes. La sala 4 era la más apartada, al final de un pasillo largo decorado con alfombras rojas que absorbían el sonido de los pasos. La familia entró, metió el féretro y cerró la doble puerta de madera con llave desde adentro. Cerca de las 4 de la mañana, el silencio de la funeraria fue roto por un sonido rítmico. Toc, toc, toc. Al principio, Julián pensó que eran las tuberías viejas. Pero el sonido venía de la sala 4. No eran golpes de alguien llamando a la puerta, era un rasguño metálico, como si alguien estuviera pasando una uña de acero por el interior de la madera. Lo más extraño era la familia. Julián caminó por el pasillo y, al acercarse a la puerta, notó que no se escuchaba ni un solo sollozo, ni un rezo, ni el murmullo de una conversación. Solo el rasguño. Decidió mirar por la rendija de la cerradura, pero estaba bloqueada desde el otro lado con lo que parecía ser cera negra. De pronto, el olor comenzó a filtrarse. No era el olor a muerto. Era un aroma a ozono y azufre, tan fuerte que le hizo llorar los ojos. A mitad de la segunda noche, el embalsamador de turno, un joven llamado Hugo que era escéptico por naturaleza, se obsesionó con el servicio de la sala 4. Don Julián, esa gente no ha salido ni a tomar café. No han pedido agua. La comida que les trajeron ayer sigue en la puerta, susurró Hugo. Y ese ataúd, ayer que ayudé a bajarlo, pesaba demasiado. Como si estuviera lleno de piedras, o de algo vivo que hace contrapeso. Aprovechando que la familia Valenzuela finalmente salió de la sala a las 3:33 de la mañana para, supuestamente, tomar el aire en el patio central, aunque Julián notó que nunca se separaban de las sombras,
Hugo usó su llave maestra para entrar a la sala 4. Lo que encontró lo dejó mudo. La sala estaba helada, mucho más que el resto del edificio. Las flores de las coronas fúnebres, que apenas tenían un día, estaban completamente marchitas y negras, como si algo les hubiera succionado la vida. El ataúd de caoba estaba en el centro, pero no sobre el pedestal, sino en el suelo. Alrededor de él, los Valenzuela habían dibujado un círculo perfecto con una sustancia que Hugo confundió con chapopote, pero que al acercarse se dio cuenta de que era sangre coagulada mezclada con ceniza humana. Hugo, impulsado por una mezcla de terror y morbo profesional, sacó su linterna y se acercó al féretro. Notó que los herrajes de bronce no estaban atornillados, sino soldados. Pero lo más aterrador fue ver que la madera del ataúd estaba caliente al tacto. Vibraba. Desde adentro, una voz que no era humana, una voz múltiple que sonaba como 1000 personas gritando a la vez en un susurro, pronunció el nombre completo de Hugo y su fecha de nacimiento. Hugo salió de la sala tropezando, pálido como el papel. No le dijo nada a don Julián, simplemente tomó sus cosas y renunció en ese instante. Pero antes de irse, le dejó una nota en el mostrador: no son los parientes. Son los guardianes. Y lo que está adentro no es un cuerpo, es una deuda. Minutos después, la familia Valenzuela regresó a la sala 4. El patriarca se detuvo frente a don Julián. Sus ojos, que antes parecían normales, ahora eran completamente amarillos, con pupilas verticales como las de un reptil. El muchacho fue muy curioso, dijo el hombre con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. El de adentro tiene hambre. Y el contrato dice que si el servicio es interrumpido, la funeraria pone el siguiente cuerpo. Esa misma noche, don Julián llamó a la policía, pero cuando las patrullas llegaron y forzaron la puerta de la sala 4, la habitación estaba impecable. No había círculo de sangre, no había flores marchitas y, lo más perturbador, el ataúd de caoba estaba abierto y vacío. Los Valenzuela habían desaparecido sin dejar rastro por las cámaras de seguridad. Hoy, 10 años después, don Julián vive en un asilo, pero se niega a dormir a oscuras. Dice que todas las noches, exactamente a las 3:33 a.m., escucha el mismo rasguño metálico debajo de su cama. Pero lo que realmente le impide cerrar los ojos es que, ayer, recibió un paquete anónimo en la recepción del asilo. Era una pequeña caja de caoba con un herraje de bronce soldado. Y desde el interior, la voz de Hugo, el embalsamador que desapareció esa misma noche de 2014, le susurró a través de la madera. Aparta la sala 4, Julián, ya casi llegamos a casa. En el gremio funerario de México, existe un fenómeno que todos temen pero pocos nombran: el cuerpo equivocado. En la prisa de las morgues metropolitanas, los números de folio pueden saltarse o las etiquetas borrarse. Pero, ¿qué pasa cuando el error no es humano? Hay relatos de cuerpos que aparecen en las planchas sin registro, cadáveres que no pertenecen a ninguna fosa común y que, por alguna razón, parecen querer ser velados. Esta es la historia de lo que sucedió en una modesta funeraria de Ecatepec, donde un servicio gratuito para un desconocido se convirtió en una pesadilla que aún hoy nadie se atreve a explicar. Sergio era el dueño de Servicios Funerarios La Piedad, un negocio familiar que apenas sobrevivía. Para mejorar su reputación con el municipio, aceptaba servicios de persona desconocida, identificados como NN, que el Ministerio Público no podía costear. Una noche de octubre, bajo una lluvia gris y aceitosa, llegó una camioneta blanca sin rótulos. 2 agentes uniformados, que Sergio no reconoció, bajaron un cuerpo envuelto en una bolsa de polietileno negro, inusualmente pesada. No hay documentos todavía, jefe. Es un encontrado en el Gran Canal. Solo tenlo aquí hasta que el perito venga mañana a tomar huellas, dijo uno de los hombres, evitando mirar a Sergio a los ojos. Sergio, acostumbrado a la frialdad del oficio, aceptó. Llevó el cuerpo a la sala de preparación. Al abrir la bolsa, el olor lo hizo retroceder. No era el aroma de un ahogado en aguas negras, sino un olor a tierra seca y flores viejas, como si el cuerpo hubiera estado enterrado en un jardín durante años, a pesar de que la piel estaba extrañamente fresca.
El hombre en la plancha era alto, con el cabello largo y canoso. Lo que inquietó a Sergio fue su piel. No tenía las manchas lívidas habituales. En su lugar, el cuerpo estaba cubierto de pequeñas cicatrices circulares, perfectamente simétricas, que recorrían su pecho y brazos. Parecían marcas de ventosas o quemaduras rituales. Cuando Sergio comenzó a limpiar el rostro, el agua tibia pareció despertar algo. Los músculos faciales del cadáver se contrajeron ligeramente en un espasmo. Sergio se detuvo, con el corazón martilleando en su pecho. Es solo una reacción galvánica, se dijo a sí mismo, aunque sabía que un cuerpo del canal no debería tener tal respuesta nerviosa. Decidió dejarlo en la mesa y subir a su oficina por un café. Al revisar las cámaras de seguridad en su monitor, notó algo que le heló la sangre. La bolsa negra en la que venía el cuerpo no estaba vacía. En el monitor, se veía claramente una silueta pequeña y delgada moviéndose dentro del plástico que había quedado en el suelo. Sergio bajó de inmediato, armado solo con su linterna. El sótano estaba en silencio, pero el aire se sentía espeso, como si estuviera respirando polvo de cementerios. La bolsa estaba donde la dejó, plana y vacía. Pero el cuerpo en la plancha, estaba de lado. Un cadáver no puede girar sobre su propio eje. La rigidez y el peso lo hacen imposible sin ayuda. Sergio se acercó, temblando, y notó que el hombre tenía la boca abierta. De su garganta salía un sonido finísimo, un silbido rítmico que recordaba a un rezo prehispánico o al viento pasando por una flauta de hueso. De pronto, el teléfono de la funeraria sonó. Era el comandante de la zona, un viejo amigo de Sergio. ¿Sergio? Oye, me reportan que una camioneta blanca entró a tu local hace una hora. Escúchame bien, nosotros no enviamos a nadie. El peritaje del Gran Canal se canceló porque el cuerpo que encontramos se deshizo en el agua apenas intentamos sacarlo. Quien sea que esté en tu morgue, no es el hombre del canal. Sergio miró hacia la plancha. El cuerpo ya no estaba de lado. Estaba de pie en la esquina más oscura del cuarto, oculto entre las sombras de los ataúdes de exhibición. Solo se veían sus pies, cubiertos de esa misma tierra seca, y las puntas de sus dedos, que ahora tenían uñas largas y afiladas que rascaban el metal de los estantes. Sergio no esperó. Corrió hacia las escaleras, cerró la puerta de metal con doble llave y salió a la calle bajo la lluvia. Pasó la noche en su camioneta, vigilando la entrada. No salió nadie. No entró nadie. Al amanecer, regresó con la policía. Cuando abrieron el sótano, la sala de preparación estaba inundada. No de agua, sino de una resina negra y pegajosa que cubría las paredes. El cuerpo del hombre NN había desaparecido. En la plancha de acero, solo quedaba un rastro de esas cicatrices circulares, grabadas directamente en el metal, como si el calor del cuerpo las hubiera derretido sobre la superficie. Sergio cerró la funeraria esa misma semana. Se mudó a otro estado, pero el pasado no se borra con kilómetros. Una noche, mientras cenaba solo en su nueva casa, recibió una notificación en su celular, era una alerta de su antiguo sistema de cámaras de seguridad, que aún seguía activo por falta de pago. Abrió la aplicación y vio la sala de preparación de su antigua funeraria en Ecatepec, ahora abandonada y en penumbras. En el centro de la imagen, frente a la cámara, estaba el hombre NN. Llevaba puesta la camisa que Sergio le había dejado para el embalsamamiento. El hombre levantó una mano, señalando un reloj de pared que marcaba las 3:33 de la mañana. Lentamente, el hombre se acercó al lente de la cámara hasta que solo se vio su ojo, enorme y sin pupila. Entonces, una voz salió por el altavoz del celular de Sergio, una voz que no venía de la grabación, sino que parecía susurrada directamente en su oído. Gracias por el traje, Sergio, ahora me toca a mí vestirte a ti. Sergio miró hacia el pasillo de su casa. La luz del sensor de movimiento se encendió, y en el suelo, empezaron a aparecer huellas de tierra seca y flores viejas que se dirigían, lentamente, hacia su habitación. En muchas regiones de México, existe la creencia de que cuando un niño muere, se convierte en un angelito que guía a su familia.
Pero hay una sombra en esta tradición: si el niño no es velado con los ojos cerrados o si se le entierra con objetos que no le pertenecen, su alma puede quedar abierta, permitiendo que algo más ocupe su lugar. En las funerarias de provincia, los empleados saben que un ataúd pequeño que pesa como si fuera de un adulto no es una falla física, sino una advertencia. Esta es la historia de lo que Ramiro encontró en una noche de velación que nunca debió ocurrir. Ramiro trabajaba en la funeraria San Judas Tadeo, un edificio de adobe y vigas de madera que crujían con el viento de la sierra. No era un lugar moderno, allí todavía se usaban bases de madera pesada y se dependía mucho de la ventilación natural. A las 11 de la noche, una familia llegó con un ataúd blanco, de esos pequeños, para un servicio de urgencia. Dijeron que la niña, Sofía, había muerto de una fiebre repentina. Lo extraño era la familia, no lloraban. Estaban sentados en la primera fila de la capilla, rígidos, mirando fijamente la caja cerrada. Don Ramiro, dijo el padre, un hombre con manos callosas y ojos hundidos, por nada del mundo abra la caja. Ya la preparamos nosotros en el pueblo. Solo queremos el espacio para que descanse antes del alba. Ramiro asintió, pero algo no cuadraba. Al intentar acomodar el ataúd sobre el pedestal, casi se disloca el hombro. Un ataúd de un niño de 6 años no debería pesar 120 kilos. A las 2 de la mañana, la familia salió en grupo, diciendo que irían por café y pan, pero dejaron la puerta de la capilla entornada. Ramiro, que se quedó solo limpiando el pasillo, empezó a escuchar un sonido rítmico. Crec, crec, crec. Era el sonido de la madera de caoba del ataúd estirándose, como si algo adentro estuviera creciendo o expandiéndose. Ramiro entró a la sala con una mezcla de deber profesional y puro terror. Al acercarse, notó que del borde del ataúd, entre la tapa y la base, chorreaba un líquido espeso y negro que olía a vinagre y carne quemada. Recordó lo que decía su abuelo, también funerario: si el muerto pesa más que su pecado, es que trae carga. Tomó una palanca de metal, ignorando la advertencia del padre. Pensó que quizá habían metido contrabando o algo ilegal. Al forzar la cerradura de bronce, el ataúd soltó un suspiro de aire caliente que le quemó la cara. Cuando la tapa cedió, Ramiro cayó de espaldas. Dentro del ataúd blanco no solo estaba la pequeña Sofía. La niña estaba envuelta en hilos de cáñamo negro, pero lo aterrador era lo que estaba debajo de ella. Había una figura, un cuerpo alargado y grisáceo, sin rostro definido, cuyas extremidades se enredaban con el cuerpo de la pequeña. Parecía un parásito hecho de piel muerta y raíces secas. Lo que Ramiro creyó que eran las manos de la niña eran, en realidad, las garras de esa cosa que la sujetaba por la espalda, fundiéndose con su columna vertebral. En ese momento, los ojos de la niña se abrieron. Pero no eran ojos humanos. Eran 2 esferas de color ámbar, vibrantes, que miraron a Ramiro con una inteligencia maligna. La boca de la pequeña se abrió desmesuradamente y, en lugar de un grito, salió un sonido de 1000 grillos zumbando al mismo tiempo. Ramiro cerró la tapa como pudo y salió corriendo a la oficina, encerrándose con llave. Desde la ventana, vio regresar a la familia. No caminaban como personas normales, sus pasos eran pesados, sincronizados, como si todos fueran parte de un mismo organismo. Entraron a la capilla. No hubo gritos al ver el ataúd forzado. Solo hubo un silencio sepulcral que duró horas. Cuando el primer rayo de sol tocó las ventanas, la familia salió cargando el ataúd con una facilidad asombrosa, como si ahora no pesara nada. El padre se detuvo frente a la ventana de la oficina de Ramiro, sonrió mostrando unas encías negras y se llevó un dedo a los labios en señal de silencio. Ramiro nunca denunció el hecho. Sabía que nadie le creería y que, en esos pueblos, hay secretos que la ley no alcanza a tocar. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Hace 3 días, Ramiro recibió una fotografía por debajo de la puerta de su casa actual, lejos de Michoacán. Es una foto de la capilla de la funeraria, tomada esa misma noche desde un ángulo que él no recordaba. En la imagen, se ve a Ramiro de espaldas frente al ataúd abierto. Pero lo que le quitó el sueño no fue verse a sí mismo.
Lo aterrador es que, en el reflejo del vidrio de la ventana de la capilla, se ve claramente que él no está solo. Detrás de él, una figura alta y sin rostro, idéntica a la que estaba en el ataúd, le tiene puesta una mano en el hombro. Hoy, mientras Ramiro se miraba al espejo para afeitarse, notó algo que lo hizo gritar. En su espalda, justo a la altura de la columna, le ha brotado una pequeña mancha circular de color ámbar, y puede sentir, bajo su propia piel, algo que empieza a moverse. Buscando su peso.